Y muchas veces te sientes un impostor porque muchas veces lo eres. Simplemente. Tienes que analizar la escena en su conjunto y eso, al fin y al cabo, también es la terapia. El darte cuenta de que, de hecho, esto fue uno de los dilemas también con los que tuve que lidiar. Cuando recibes a una persona en la consulta y estás trabajando con ella, hay un momento en el que te das cuenta de que tú estás contando solo con un porcentaje de la información de lo que está ocurriendo. Y hay otros porcentajes a los que quizás nunca vayas a acceder. Y sí, tienes que darle credibilidad a lo que te está contando esa persona, pero al mismo tiempo tienes que dejar un espacio, un margen a, ok, pero hay partes de esta historia que yo no conozco. Sí, sí, sí. Y además que muchas veces, pues es muy difícil, ¿no? Entiendo yo no me dedico a la terapia, pero entiendo que es muy difícil dirimir entre toda esa narrativa que se cuenta la persona y que además muchas veces se cuenta una narrativa sobre por qué sucede algo, por qué hace algo que no tiene nada que ver con la función que hay detrás. Y cómo tú trasladas luego todo eso, ¿no? Cómo intentas, cuando te das cuenta de que una persona se está contando a lo mejor un relato, que cuando tú has hecho el análisis funcional nada tiene que ver con la realidad, ¿cómo lo devuelves? Pues muchas veces lo que hago es devolvérselo tal cual. Le Tal digo, tu cual. relato no se corresponde en absoluto con esto que estamos Sí. viendo aquí. Y, y también, y me gustaría pararme aquí y analizarlo contigo, ¿por qué tienes esta narrativa? ¿O para qué tienes esta narrativa? ¿Para qué durante tanto tiempo te has estado contando esto? ¿No? Es un poco incidir en, esto es una CCR, hablemos de esto, ¿no? Y hay veces que la persona lo va a recibir bien, también hay que hacerlo con contacto, porque Sí. o sea, no se puede ser demasiado, bajo mi punto de vista, no se puede ser demasiado agresivo en el contexto terapéutico, porque al final la persona, muchas veces las cosas que te cuenta no se corresponden, pero ni siquiera esa persona está del todo segura de que lo que está diciendo es real o no es real. Hay un berenjenal ahí. Y la terapia muchas veces consiste en eso también, en tirar del hilo y que esa persona vaya dándose cuenta de que hay ciertas incongruencias en su discurso que se pudieran solventar. Pero hay que tener paciencia, hay que tener mucha flexibilidad por mi parte dentro de ese contexto, porque en mis primeros meses yo considero que era un poco bastante, no tirano, pero tenía que encajar en lo que yo estaba viendo y en la Sí. hipótesis que yo estaba viendo. Y es como, y seguramente puede encajar, pero para que encaje tiene que pasar un tiempo y tienen que ocurrir cosas. Y esa persona tiene que confiar un poquito más en ti y la alianza se tiene que reforzar un poquito más. ¿Qué otras inseguridades te iban naciendo poco a poco a medida que ibas ejerciendo en la terapia? Pues tenía una inseguridad intelectual, por ejemplo, en el sentido de gozo de los suficientes conocimientos como para poder trabajar con este Sí. caso, como para poder resolver su motivo de consulta. Esa es una problemática que de vez en cuando, un miedo que de vez en cuando aparece. Y también creo que tiene sentido porque yo no, o sea, todavía no he conocido a ningún eh, erudito dentro de la psicología que en el 100% de los casos, con todos sus pacientes, den el clavo y lo logre. No lo he conocido, a lo mejor existe, pero yo no lo he conocido. Entonces, ese es un miedo que también tengo y también, por supuesto, tengo el miedo de que en algún momento me vaya a desencantar mi profesión, ¿no? Porque poco se habla, pero es una profesión que quema mucho. Son muchas horas, no solamente las horas, no solamente la hora con ese consultante, sino el antes y el después, el cómo preparas esa sesión, la historia clínica, cómo actualizas el análisis funcional conforme van pasando las sesiones. O sea, es mucha labor, es mucho trabajo, es muy exhausto. Y, y eso a veces interfiere inevitablemente en que luego vayas a sesión y no estés del todo ahí. Además, vivimos en un mundo en el que todos tenemos que comer y a veces para tener que comer, pues te tienes que poner 5 pacientes al día, 6 pacientes al día, 7 pacientes al día o lo que toque. Y la atención no es igual Ya. al cuarto que al primero.
y tu capacidad de análisis tampoco. Entonces, es un trabajo arduo, es un trabajo en el que te llevas muchas veces alguna que otra decepción. Y también eso es algo que hoy lo hablaba con mi madre. Me hubiera encantado que en la carrera me hubieran preparado para estos escenarios. ¿No? Es como que en la carrera, a nivel teórico, sí, ok, todo lo que tú quieras, pero a nivel experiencial, a nivel vivencial, a nivel de, no, colócate aquí, vas a estar, que sé que es complejo, pero vas a estar aquí 5 horas con 5 actores y a ver qué tal lidias con eso, ¿no? Hacer callo, como se suele decir. Y luego sales al mundo completamente desnudo, completamente vulnerable, y te metes en un sector en el que trabajas con la salud mental de las personas y muchas veces te sientes un impostor porque muchas veces lo eres. Simplemente. Sí. Si te preguntaran ahora, tú deberías dentro de, no sé, 20 años o 15 años, por ejemplo, en el mundo de la terapia, ¿o crees que habrás ido hacia otros derroteros? Ostras. Fíjate, yo creo que sí, pero creo que lo compaginaría con un ámbito más artístico, y no sé por qué, a lo mejor me equivoco por completo y no va por ahí los tiros, pero sí que me encantaría en algún momento compaginarlo con la docencia. Porque he tenido como muy breves experiencias y me encanta. Pero además me encanta en un formato, es verdad que me considero privilegiado porque las pocas oportunidades que he tenido de interactuar con un alumnado que está estudiando psicología han sido interacciones en las que yo he exigido a esas instituciones que lo que voy a dar no es una conferencia, no es un seminario, no es pasar de diapositiva, es un debate. Y lo que yo hago es hablar con esos alumnos, con esas alumnas y debatir. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Y por qué? ¿Por qué esa respuesta y no otra? ¿No? Y que se queden con más dudas que respuestas, como suelo decir. Eso me parece tremendo, o sea, me parece un aliciente tremendo y me encantaría poder colaborar en un tipo de enseñanza que fuese así. Gracias por ver este vídeo, os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.